mientras también nos sirve de evidencia. Ya estoy calculando, faltan 2, 3 sesiones todavía, pero estoy viendo cuántas sesiones hemos acumulado. También yo siempre tomo asistencia en la segunda parte del seminario. Tomo la asistencia de quienes luego quieran sumar para revalidar el curso. Dejo la palabra, bueno, más bien, si quieren, leo los temas. Otón va a ser agitador, comentarista después de cada quien. Primero, después, no sé si Larisa quieres empezar tú y después comenta Otón y luego voy yo, unos 20 minutos, comenta y abrimos al tema, ¿no? Libremente. Entonces, pues Larisa tiene aquí el tema Victoria Villarruel y el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas en Argentina, ¿no? La memoria como una categoría no exclusiva de los derechos humanos. Yo le puse título Necroliberalismo y derechas, un poco ahí, sintético. Entonces, modera Otón. No sé si Otón quieras introducir y decir algo antes, si no, dejamos la palabra a Larisa y como vean. Adelante, Larisa, pues ya sabemos que hay un trabajo muy consistente en temas de memoria, muy interesante, entonces, pues pensábamos como media hora de exposición, ¿verdad? Más o menos, y luego como dialogarla, ¿no? Bueno, pues Adelante. primero que nada, muy buenos días a todos y a todas. Es realmente un honor varias cosas. Primero, compartir micrófonos y diríamos que escenarios con el doctor Loruso, realmente que es la iniciativa del cuerpo académico ha sido muy bien dirigida, siempre con su entusiasta participación, también compartir micrófonos y espacios con Otón y por supuesto tener la oportunidad de platicar, hablar, exponer un poco de las muchas deformaciones profesionales e intereses particulares que uno tiene pues ante este cuerpo académico que es maravilloso y que realmente hace un trabajo interesantísimo. Si me permiten, voy a empezar a compartir pantalla porque hice una presentación, me encantaría que todos la pudieran ver y la tenemos. Aquí está. Me gustaría saber si todos y todas pueden ver la presentación que elaboré, si está claro, si me escuchan bien para comenzar con la exposición. Bien de mi parte, no sé. Perfecto. Bueno, pues esta charla o esta pequeña intervención, tal como lo dijo Fabricio, tiene un nombre larguísimo. Qué barbaridad, soy muy mala haciendo títulos. Y de hecho el título era más largo, pero en fin. Lo titulé Victoria Villarruel y el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, el CELTIP, la memoria como una categoría no exclusiva de los derechos humanos. Y eh, a lo largo de las participaciones que este generoso cuerpo académico me ha permitido hacer, qué pacientes ustedes para escuchar todas mis barbaridades, siempre he tenido un patrón. Me gusta comenzar mis exposiciones o mis trabajos explicando qué me llevó a ese tema de investigación, qué circunstancia me hizo interesarme por ese tema, etcétera, ¿no? Entonces, pues en el por qué, Larisa, estás haciendo el tema que vas a exponer el día de hoy. Hay dos razones. La primera de ellas fue que hace unas semanas, realmente hace muy poco, en México vimos con estupor, con dolor, muchísimas noticias en los medios de comunicación vinculadas a el trágico fenómeno, el acontecimiento de los vuelos de la muerte en nuestro país. No me voy a detener en este aspecto porque eso en sí mismo ya requeriría de una exposición y creo que sería interesante que el cuerpo académico hablara sobre este tema, pero en los diversos comentaristas que me tocó ver en programas en internet, algunos de estos comentaristas aludieron a una anécdota, una situación que ocurrió hace tiempo, no es reciente, cuando
pues el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, en un evento con víctimas de los eventos ocurridos durante la Guerra Sucia, la desaparición y un montón de violaciones a los derechos humanos, mencionó que se iba a colocar el nombre de los militares caídos en todo este proceso de la Guerra Sucia en México en el monumento a los caídos de la Sedena, ¿no? Entonces, cuando yo, en su momento escuché eso, que lo que pasó con los vuelos de la muerte me hizo recordar nuevamente, no pude evitar pensar en, algo que leí hace muchísimos años de una investigadora llamada Valentina Salvi, cuando ella se refería a que la memoria oficial del ejército se concentró, obviamente en Argentina, en el recuerdo de sus propios sufrimientos a partir de la evocación de los oficiales muertos por la subversión, al tiempo que la memoria de los muertos se activó, al igual que la memoria de los desaparecidos, como una lucha contra el olvido. Traducción: lo que en su momento vi con Luis Crescencio Sandoval, de la Sedena, que rememoraron o que trajeron a colación los periodistas con relación a los vuelos de la muerte, me hizo darme cuenta de que en México ya se están suscitando fenómenos que en el pasado yo había visto en situaciones o en sitios como en la Argentina, ¿no? Y realmente esto, confieso que es una preocupación y me motivó a hacer este trabajo que hoy les expongo. De hecho, de manera muy particular, no pude evitar recordar un conjunto de libros, si mal no recuerdo, son 2 o 3 libros, llamados In Memoriam, que en Argentina el ejército editó, donde se maneja esta idea, ¿no? Se instala la idea de que los militares son víctimas y, bueno, cuando pensamos o cuando se maneja la idea de que los militares son víctimas, eh, hay varias implicaciones. La primera de ellas es que si somos víctimas, podemos sentarnos en la mesa de diálogo con otras víctimas, lo cual a mí me parece un poco preocupante porque de manera muy particular, la sociedad argentina trabajó muchísimo, fue un esfuerzo muy duro como sociedad para llegar a consensos, ¿no? Sobre su pasado más inmediato y entre ellos era reconocer pues que hubo un terrorismo de Estado, que hubo excesos, que hubo graves violaciones a los derechos humanos por parte de sus fuerzas armadas, ¿no? Entonces, el hecho de que los militares se asuman como víctimas y que pretendan sentarse en estos diálogos, en estas discusiones sobre la memoria nacional, pues me parece, esta es la segunda implicación, que se diluye su responsabilidad con relación a los eventos de ese pasado en los que ellos fueron responsables, no víctimas, responsables, porque definitivamente pues hay que reconocer, o ya se había reconocido, que hubo un terrorismo de Estado, ¿no? Pero hay una tercera implicación que, pues si nosotros somos víctimas, pues una víctima es el resultado de la acción de alguien más. En este caso, cuando los militares, en este sentido los argentinos, y como ya dije previamente, es algo que ya empiezo a escuchar en México, pues significa que pues hay otros responsables de la violencia, del dolor, y esto definitivamente, podemos decir nuevamente, diluye la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en cosas que sí les toca hacerse responsables definitivamente. Entonces, la segunda razón por la que decidí hacer este trabajo, saliendo un poco de México y de Argentina, fue que cuando hablamos de las derechas y de los representantes de las derechas, estas derechas con D minúscula y en plural, porque son muchas, hay personajes que utilizamos mucho, que están muy en el foco de nuestra atención, ¿no? Trump, Bolsonaro, Milei, por ejemplo, en el caso de México, Verástegui, ¿no? Que estuvo ahí haciendo sus pininos para ver si terminaba siendo candidato en esta elección. Y realmente nos olvidamos, o al menos esa es mi percepción, porque aparte de lo que dijo Ton de dedicarme a la memoria, también me interesa mucho, pues la iglesia, la derecha, el conservadurismo, son trabajos, son mis temas de investigación. Dejamos un poco de lado el hecho de que también hay mujeres que pertenecen al espectro ideológico de las derechas, ¿no? Y es muy curioso porque no son apéndices de sus contrapartes masculinos,
tienen sus ideas, tienen sus agendas y es muy interesante no perder de vista el accionar de estas mujeres que pertenecen al espectro ideológico de las derechas, obviamente en Latinoamérica, que es el, el tema que nos corresponde tratar en esta sesión, pero también en otras partes del mundo, ¿no? Y por esa razón, ya tratando de explicar un poco qué me llevó a hacer esta exposición, bueno, pues entraremos a un fenómeno que me parece muy interesante y que dos autores mencionaron, ¿no? Aranda Andrade y Treviño Rojas. Estos dos investigadores hablan de un fenómeno muy interesante presente en las derechas. Que se refiere a que en estos grupos hay una cooptación y un uso estratégico de las agendas de la izquierda progresista. Esto es muy interesante y realmente, incluso en un libro muy interesante que yo les propongo o les recomiendo, que se llama Las derechas en México, que lo coordinó hay varios investigadores y que de hecho es un libro muy nuevo, es del 2022. Nos dan un ejemplo de esta cooptación de las agendas progresistas por parte de las derechas y específicamente nos dan el ejemplo, por ejemplo, de la Coparmex en Nuevo León, ¿no? Que ha incorporado, y cito, el tema de la equidad y la inclusión en búsqueda de la igualdad y el respeto hacia la otredad, además de una preocupación por modificar los roles tradicionales entre hombres y mujeres, adecuar esquemas laborales para impulsar el talento y reconocer nuevos modelos de familia. Sin embargo, la incorporación del tema del género sigue teniendo una intención economicista para estos grupos, es decir, cooptan a la agenda de la iglesia, de la izquierda progresista, pero le dan su propio toque, sus propios matices, y hay que estar muy pendientes de este tipo de discursos. De hecho, estos autores dan un ejemplo de algo mencionado en alusión a esta aparente maravillosa agenda en la que tratan de impulsar la igualdad de género, ¿no? Y mencionan una frase que me parece muy interesante. ¿Por qué debemos prestar atención desde la iniciativa privada al problema de la violencia contra las mujeres? Porque implica costos financieros para el país, impacta la economía de la región y merma la productividad de las empresas. Es decir, lo que Aranda Andrade y Treviño Rojas nos dice es que incluso cuando la Coparmex de Nuevo León coopta discursos de la izquierda progresista, no se puede librar de este sesgo, de este matiz propio de los discursos de las derechas, ¿no? Entonces, en lugar de hablar de una cuestión de los derechos humanos, de la necesaria equidad que se debe de buscar en las sociedades, le dan un tinte de, bueno, es que se pierde dinero si no implementamos este tipo de estrategias, de pensamiento, y bueno, eso no nos conviene. Entonces, realmente esto me parece, no sé cómo decirlo, prefiero utilizar el adjetivo de interesante, pero bueno, cada quien ya hará su propia crítica o tendrá su propia opinión. Ahora, ¿por qué sucede esto? Y aquí es muy interesante porque Bujoslavski, que es en este maravilloso libro de las derechas, Historia mínima de las derechas latinoamericanas, que justamente Fabricio y yo platicábamos hace unas sesiones en este cuerpo académico, que es un libro muy nuevo porque salió el año pasado en el 2023, menciona que las derechas son proyectos de hegemonía, sí, ciertamente, pero que tienen una enorme capacidad para adaptarse, porque tienen la capacidad de incluir intereses ajenos a la élite y emplean mensajes y símbolos para acercarse a sectores que se encuentran fuera de estas mismas élites y son muy exitosos y son muy hábiles, muy capaces para hacer estos manejos de los discursos, ¿no? Y considerando esto que vimos previamente, ahora sí voy a entrar en uno de estos manejos discursivos, estos giros de tuerca discursivos tan interesantes que plantean las derechas en el campo exclusivo de la memoria, ¿no? Y voy a tomar el caso argentino porque creo que el caso mexicano requeriría en sí mismo una sesión, el ver cómo los militares en México ya están haciendo uso de estrategias de lo que se llama la memoria completa, me parece preocupante pero, y me parece algo que debe de analizarse en el caso de México. Pero vamos a ver el caso más desarrollado, más conocido, que es en el caso de la Argentina, ¿no? Entonces, ¿qué es la memoria completa? La memoria completa es un concepto que se mencionó por primera vez por parte de un militar, que fue Ricardo Brizzoni, jefe del ejército, obviamente en Argentina, y él
elaboró, configuró este concepto entre diciembre de 1999 y mayo de 2003. Entonces, esta propuesta del concepto de la memoria completa por parte de este general consideraba que la memoria social sobre la década del 70, obviamente en Argentina, era una memoria parcial. Es decir, que la memoria construida en torno a la figura de los desaparecidos era una memoria injusta. De allí que para el jefe del ejército recordar implicaba también el reconocimiento descarnado, ojo con esta palabra, me parece muy importante, y objetivo del pasado en pos de una reconciliación justa, sincera y pacífica, completando la memoria parcial con una verdad minimizada y silenciada. Entonces, si nosotros vemos esta frase que acabo de leer, por eso los militares se asumen como víctimas, ¿no? Es decir, nosotros también sufrimos, nosotros también batallamos, nosotros también padecimos. Entonces, la memoria que se promueve en Argentina es una memoria incompleta. Este es el alegato que ellos mencionan, ¿no? Ahora, esta es una consigna que a finales de la década de los 90 fue institucionalizada por el ejército durante la jefatura de este personaje, del general Brinsoni, como una manera de defenderse o de resistir ante los intentos de revisión del pasado que se habían suscitado, que se estaban suscitando en Argentina y que fue una lucha, como ya dije, larga, compleja y dolorosa para que se reconocieran los crímenes cometidos por el Estado y para que hubiera pues procesos de reconciliación, de justicia nacional. Entonces, con la memoria completa, pues fue una estrategia de la milicia para hacer frente a este tipo de situaciones. Y hay investigadores que dicen, es que para el ejército en este momento, en finales de los 90, inicios del 2000, ellos pensaban, ya nos juzgaron, ya reparamos lo que pudimos reparar, ya nos hicimos responsables, ahora sería justo que reconocieran que también nosotros sufrimos. Más o menos en este sentido va el concepto de la memoria completa, que también hay por ahí otro concepto que es la verdad completa, que también creo que requiere una explicación aparte. Lo menciono, pero no lo voy a analizar en este trabajo. Y estos dos conceptos los van a ver en trabajos de investigadores que hablan precisamente sobre estos intentos revisionistas de la memoria y la historia argentina más reciente. Ahora, ay Dios, me salí, listo, aquí está. Ahora, una vez que mencioné lo que es la memoria completa, vamos a centrarnos ahora sí en la figura de Victoria Villarruel. Y les proporciono algunos datos, ¿no? Actualmente Victoria Villarruel seguramente está en la memoria y en las mentes de varios de ustedes porque es vicepresidente actualmente del gobierno de Milei, ¿no? Es vicepresidente de la Nación Argentina. Y ella nació el 13 de abril de 1975 en la ciudad autónoma de Buenos Aires. De hecho, algunos investigadores que he leído que manejan o analizan el fenómeno de la memoria completa siempre se refieren a Victoria Villarruel como una hija de los setentas, pero es una hija de los setentas muy diferente a estos hijos de los setentas que ahora ocupan cargos de responsabilidad en la Argentina y que promovieron en algún momento estos procesos de justicia y de memoria en este país. Ella es abogada por la Universidad de Buenos Aires. Señalo esto en negro porque va a ser muy importante más adelante. Su agrupación política es el Partido Demócrata, ha sido diputada nacional, fue candidata por el Frente de la Libertad Avanza. Y algo muy importante es que Victoria Villarruel ha tenido un largo camino en la militancia que circunscrita, que se refiere, o la militancia en el ámbito del asociacionismo civil militar. De hecho, ella tiene lazos familiares muy cercanos con militares, entonces, bueno, es un perfil muy especial y muy particular del gobierno de Milei. Y me gusta centrarme en ella porque Milei genera en sí mismo, centra los focos de atención que no es, que es necesario centrarnos en estas figuras, como dije al inicio de la exposición, en estas mujeres de la derecha también que tienen sus propias agendas y sus propias estrategias para mover estas agencias. Y una de las estrategias de Victoria Villarruel fue la fundación del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, en sus siglas el CELTIP.
Ella lo fundó, ¿no? El Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas es una organización no gubernamental que se fundó en el año 2006. Lo fundó justamente Victoria Villarroel en este activismo civil-militar que ella ha desempeñado toda su vida, ¿no? Con el objetivo de bregar por el reconocimiento social y estatal de las muertes provocadas o atribuidas al accionar de organizaciones armadas argentinas durante la década de los 70. Esta es como la definición de lo que hace esta organización, ¿no? Em, Desde sus inicios, la presidencia fue ejercida por la vicepresidenta del gobierno argentino, ¿no? Bueno, como dije, pues sus vínculos con el mundo militar son muchos. De hecho, es nieta de un historiador de la Armada Argentina, ¿no? Por ejemplo. Ahora, el CELTIP en realidad no es una cosa nueva, ¿no? Porque de hecho los familiares, sobre todo de militares, ya se habían agrupado, organizado en movimientos, ¿no? Un antecedente muy importante, muy notorio fue la llamada Liga Argentina de Víctimas del Terrorismo, LABT, esas son sus siglas, pero en la actualidad, además del CELTIP, hay otras asociaciones que pues también se dedican a esta cuestión de pues la militancia, el compromiso con el entorno de lo militar en el campo del recuerdo, de la memoria de los años 70 en Argentina, ¿no? Por ejemplo, la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos, AFI-APPA, que también trabaja actualmente. Entonces, no es la única asociación que está interesada en este tipo de reivindicaciones, por llamarlo de alguna manera, pero a lo mejor ustedes en este momento están pensando, ok, Larisa, si el CELTIP no es la única organización que agrupa a familiares de militares y que tiene esta militancia revisionista, ¿por qué te centraste en esta organización? Bueno, porque esta organización es especial y es diferente, ¿no? Y por eso quiero entrar de manera muy concreta al campo de las estrategias. ¿Cuáles son las estrategias de las que se vale esta organización para mover sus discursos, para posicionar su agenda? En primer lugar, me quiero centrar en esta figura de derechas, en esta vicepresidenta de Argentina, en esta parte importante de la figura, o mejor dicho, sí, que hizo alianza con Javier Milei, ¿no? Que es, bueno, la figura de Victoria Villarruel. ¿Qué significa esta persona, esta vicepresidenta, en los manejos, en los discursos, en las acciones de esta organización? Bueno. Pues aquí les traigo una muestra de algunas imágenes y como podrán darse cuenta, es imposible desvincular a Victoria Villarruel del trabajo que hace el CELTIP. O sea, realmente el CELTIP es Victoria Villarruel y Victoria Villarruel es el CELTIP. Y por esa misma razón, ella es su cara más evidente, más presente, más publicitada, más comprometida con esta organización. Como pueden ver, la señora ha participado en 20,000 foros, ha hecho, incluso escribió un libro con otro personaje. Es un libro que se llama Los Otros Muertos. Bueno, ha escrito varios libros, pero bueno, por lo menos yo conozco dos, pero el de Los Otros Muertos está como muy vinculado con esta militancia, ¿no? De su asociación de manera muy puntual y la podemos ver en muchos eventos en Argentina y en el mundo vinculados con el CELTIP, ¿no? Por esa razón, pues realmente no es ocioso, no es casual referirnos a Victoria Villarruel. Realmente entender cómo se mueve, cómo se maneja, nos permite entender a la asociación y viceversa, ¿no? Ahora, hace unos minutos yo les mencionaba que era como muy importante recordar que Victoria Villarruel era abogada, ¿no? Ciertamente ella es abogada y es muy curioso porque ella en diversos testimonios, en entrevistas, en intervenciones que ha tenido, ha mencionado que durante esta época tan convulsa de la historia argentina, su familia fue víctima o pudo ser víctima de atentados diversos, que diferentes organizaciones disidentes trataron de realizar atentados para afectar a su familia. Sin embargo,
cuando Victoria Villarruel se posiciona como esta voz que habla sobre la década de los 70 desde el CELTIP, ella en realidad prioriza las credenciales profesionales por encima de la dimensión familiar y personal como fuente de legitimidad en sus intervenciones públicas. O sea, ella no dice, yo tengo legitimidad para hablar sobre este tema porque fui, por decirlo así, víctima de esta circunstancia, sino que soy abogada, soy una experta, tengo una expertise en el tema y por tanto soy una voz autorizada para hablar sobre esta cuestión y ponerla en el debate público. De hecho, su perfil profesional es interesante porque fortalece esta idea en su discurso y ante los medios a los que se ha presentado, porque además de ser licenciada y formarse en el extranjero, fue integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y fue secretaria de la Asociación Internacional de Víctimas del Terrorismo. Entonces, vean cómo esta estrategia es sumamente inteligente. Estamos tan acostumbrados a caricaturizar a la derecha como algo burdo, cuando en realidad las personas de la derecha y estas mujeres de la derecha que mueven sus agendas hacen uso de estrategias que son muy bien pensadas y podemos decir que también son muy inteligentes, porque Victoria Villarruel dice, yo no hablo como víctima, yo hablo como una experta en el tema de los derechos humanos y por tanto tengo cosas que decir y puedo opinar sobre esta cuestión, ¿no? Aparte, con este movimiento tan interesante, despolitiza de alguna manera su discurso y lo hace como más profesional, como más técnico, ¿no? Y esto creo yo que es muy, muy, muy importante no perderlo de vista. Cómo hace este manejo del lenguaje, de su propia figura, para mover su agenda y sus propios intereses. Ahora, esta no es la única estrategia que utiliza el CELTIP. En realidad, tengo un segundo subtema que es el derecho y el lenguaje, ¿de acuerdo? Em, en Argentina, el tema de la memoria, por las implicaciones que tiene, por la herida tan grande que representa en este país, pues es un debate que ha sido muy politizado también, ha generado discusiones muy encendidas y muy acaloradas, ¿no? Pero es muy curioso porque Victoria Villarruel y el CELTIP, incluso hay declaraciones, hay una entrevista que le hicieron muy larga que algunos investigadores han utilizado precisamente para hacer este análisis del discurso, y ella dice, a ver, nosotros no nos vamos a meter en discusiones políticas. Nosotros ya, y ella maneja un lenguaje técnico, legal, jurídico, ¿no? Por ejemplo, hacen mucho o le dan mucho énfasis en su organización a la definición de víctima planteada y moldeada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Entonces, nuevamente, no es esta derecha encendida, caricaturizada, que discute y se pelea en la arena pública, violenta, porque desafortunadamente bueno, no desafortunadamente, no quiero dar juicios de valor, pero sí la violencia es un atributo que ha distinguido a las derechas a lo largo de su historia. Digo, Bojolavsky lo menciona muy bien, sobre todo durante el periodo en donde estuvieron los fascismos actuando en el mundo y que tuvieron su impacto en América Latina. O sea, la violencia, la extrema derecha suele ser también, bueno, las derechas y entre ellas la extrema derecha suelen ser muy violentas, pero la misma Victoria Villarruel y su organización dicen, no, nosotros no nos vamos a enfrascar en estas discusiones. No, 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 no. Nosotros utilizamos de acuerdo con tal definición, de acuerdo con tal documento, de acuerdo con tal, y realmente es una estrategia también muy inteligente porque incorpora a su discurso la normativa internacional en materia de derechos humanos y con este lenguaje sale del estricto ámbito de los principales interesados, familiares y militares, militares y familiares de militares, e interpela a una audiencia todavía más amplia y autoridades que pueden ser locales, pero incluso transnacionales, ¿no? Posiciona su agenda fuera de las fronteras de la Argentina. Y aparte, el uso o la apelación al derecho internacional humanitario también tiene un objetivo muy importante: avanzar en causas penales contra exintegrantes de organizaciones armadas a partir de la figura de los delitos de la lesa humanidad. Como dicen en este país, Victoria Villarroel no da paso sin guarache, y realmente esta es una estrategia muy bien pensada, el construirse un perfil profesional, el dotar de una seriedad y de un marco jurídico a su organización que le permiten pisar con paso fuerte
en estos temas y que las distinguen definitivamente de otras organizaciones, porque además el CELTIP tomó la estrategia de distanciarse con respecto a las miradas e interpretaciones reivindicatorias de la dictadura. Entonces, por eso se distingue de otras organizaciones de familiares de militares que reivindican la liberación de lo que ellos llaman los presos políticos, que son estos militares enjuiciados que están cumpliendo sus condenas, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es inteligente. Se abandonó la retórica de defensa de los prisioneros políticos de tal forma que el objetivo principal del CELTIP, de Victoria Villarruel, ellas lo mencionan, es ser, ellos se posicionan o lo mencionan de esta manera, ¿no? Ser la voz pública de víctimas olvidadas y desconocidas. Es, me parece realmente una estrategia muy bien construida, definitivamente. Y esto lo podemos ver incluso cuando nos adentramos a sus páginas o a sus sitios web. Creo que es sobre todo muy evidente. Esto da para un análisis del discurso muy interesante. Por eso, nuevamente, creo que debemos de salir de este marco en el que la derecha la caricaturizamos, la asumimos que emplea estrategias muy burdas. Sí las hay, no estoy defendiendo a las derechas, sí son de esta manera, pero dentro de estas derechas, que son muchas, también hay estrategias más pensadas, ¿no? Y me parece también peligroso y preocupante porque es más difícil distinguir, sobre todo para el ojo no experto, pues estos discursos que hacen uso del lenguaje de los derechos humanos para posicionar agendas que son revisionistas, como es este caso, ¿no? Ahora, ciertamente, aquí voy a entrar en un terreno muy delicado y muy peligroso. Me voy a ir con mucho cuidado para evitar malinterpretaciones, porque este apelar al derecho internacional, etcétera, etcétera, tiene también el posicionarte como la voz de víctimas olvidadas. Esto me parece muy importante recalcarlo. Tiene una razón de ser, tiene implicaciones y es algo muy delicado. No me gustaría que mis interlocutores pensaran que estoy defendiendo estas ideas, no, simplemente las estoy explicando. Vamos a partir de algo, de un escenario que algunos investigadores han establecido sobre el fenómeno de la memoria completa, que cuando hablamos de los sucesos ocurridos, sobre todo de una manera más reciente, en la última dictadura en Argentina, de lo ocurrido en los años 70, pues como que hay dos actores o dos grupos que son muy evidentes, ¿no? Por un lado, las Fuerzas Armadas y por el otro, todo este movimiento social generado por el doloroso proceso de las desapariciones, de las violaciones a los derechos humanos. Entonces, tenemos a los militares por un lado y tenemos a las víctimas, por ejemplo, de estas fuerzas militares, como, por ejemplo, todos los disidentes y desaparecidos políticos, ¿no? Pero hay un pequeño grupo de víctimas que, regreso a mi imagen anterior, fueron dejadas de lado o que quedaron fuera de estas dos categorías, del ámbito militar y del ámbito de la disidencia, que han estado como en esta dinámica de memoria, reconocimiento y justicia, ¿no? Em, y este grupo, estas víctimas que quedaron fuera, y no lo digo yo, lo dicen investigadores que han analizado el fenómeno de la memoria completa, pues son las muertes provocadas por la guerrilla, ¿no? Y nuevamente me voy a ir con mucho cuidado para explicar esto. El debate sobre las muertes provocadas por la guerrilla es un tema tabú en el campo de estudios sobre historia reciente y memoria, ¿no? Entonces, estas víctimas que, que fueron el resultado de acciones realizadas por los grupos disidentes, están como en un limbo y esto ha dado lugar a lo que vamos a ver más adelante. Lo digo nuevamente con mucho cuidado, estoy mencionando un investigador, es este investigador el que dijo esta frase: el debate sobre las muertes provocadas por la guerrilla constituye un tema tabú en el campo de estudios sobre historia reciente y memoria. ¿A qué me refiero con el fenómeno de las muertes provocadas por la guerrilla? Bueno, que en estos acontecimientos en los que parece haber dos bandos, ¿no? Por un lado los militares, por el otro las fuerzas disidentes, que
que ambos estuvieron en este campo histórico, en estas circunstancias históricas de los años 70 en Argentina, hubo algo, y no me gusta decirlo con este lenguaje, pero algunas personas dirían que hubo víctimas colaterales de esta situación tan compleja en Argentina, ¿no? Entonces, había acciones en donde morían militares, morían disidentes políticos, ¿no? Organizados en grupos, pero de repente, a lo mejor en una bomba, en una balacera, moría un niño que iba pasando por allí, una señora que iba en el camión, una mujer que fue a pagar algo al banco y estuvo en medio de un tiroteo entre las fuerzas militares y los disidentes y recibió una bala perdida, ¿no? Entonces, estas son las víctimas que quedaron en un limbo porque, pues, realmente no han sido reconocidas, no ha habido propuestas de reparación, ¿no? Y de hecho, académicos y expertos mencionan que la propuesta de reparación para las víctimas de actos guerrilleros definitivamente es legítima, porque son personas, grupos y sus familiares, son heridas abiertas, son lutos que han quedado fuera de esta construcción tan difícil, tan dolorosa de la memoria, ¿no? Entonces, pues estas muertes no combatientes, ¿no? Y sus familiares, estos familiares de fallecidos por las acciones de grupos armados, pues no han encontrado un lugar en la construcción de la memoria en Argentina. Esto es una realidad, es un tabú, pero es una realidad. Sin embargo, y esto es yo estoy de acuerdo y también estos mismos investigadores mencionan que esta reivindicación tan necesaria también puede provocar el riesgo de un retroceso en la política de los derechos humanos y ahorita lo vamos a ver por qué. De hecho, si nosotros analizamos el perfil del CELTIP, sobre todo en Instagram, me estuve dando, ay, qué barbaridad, son las deformaciones profesionales de los temas que a uno le interesan, qué horror. Qué ocioso es uno, qué ociosos somos los que nos dedicamos a investigar. Bueno, estuve dándome una vuelta por el Instagram del CELTIP y sí podemos ver, de hecho, estas capturas de pantalla las tomé del Instagram de esta organización de Victoria Villarruel y sí, evidentemente, bueno, hay estas víctimas, ¿no? Como una jovencita que murió ahí en medio de un atentado, ¿no? Una mujer que recibió balazos, pues en un acto, en un atentado. También hay casos así, un niño que iba con su mamá, recibió una bala perdida y murió y se exponen, se les recuerda, por así decirlo, pero en medio de estos perfiles de muertes no combatientes que quedaron en este limbo, en esta lucha por la memoria y la justicia en Argentina, se mezclan perfiles como este que me encontré aquí, ¿no? Entonces, el CELTIP, además de estas víctimas, va insertando en medio, es muy interesante, en medio de estos perfiles de muertes no combatientes, obviamente, a policías y militares. Por esa razón, los expertos dicen, es que hay un riesgo de retroceso, ¿no? Porque si abres la posibilidad de estas víctimas de sentarse, que no la debían ni la temían, de sentarse y de recibir el reconocimiento y la justicia que ellos piden, que merecen para vivir, cerrar sus duelos, pues entran también luego los familiares, las Fuerzas Armadas nuevamente se asumen como víctimas y van a tratar de meter sus reivindicaciones pues en estos diálogos, en estas construcciones de la memoria, la justicia y la verdad. Entonces, por eso les digo, es un tema bien delicado. Estoy tratando de tratarlo, valga la redundancia, con mucho cuidado, irme con pies de plomo, sobre todo para que no se malinterprete mis palabras ni la argumentación a la que quiero llegar. Ahora, nuevamente, como estos casos mezclados entre estos otros civiles no combatientes, pues nos damos cuenta que la memoria completa inserta la idea de que el ejército también fue víctima y de que existen otros responsables de lo acontecido en la Argentina. Y evidentemente ellos señalan como responsables a los miembros de las organizaciones de izquierda, a las disidencias, olvidando o tratando de diluir el hecho de que hubo un terrorismo de Estado, ¿no? Y que tienen una responsabilidad. Ahora, quiero regresar a mi fotografía aquí y si ustedes se fijan, no sé si se alcanza a leer, pero mencionan mucho la palabra terroristas. La resistencia que ejerció su patrulla evitó que los
terroristas tomaran los vehículos, lo que facilitó la recuperación de la unidad. Obviamente, cuando el CELTIP habla de terroristas, se refiere a montoneros, a todas estas organizaciones disidentes, y es muy interesante porque voy a dejar esto como una cuestión abierta de reflexión, los invito a la reflexión, y quiero hacer unas recomendaciones de videos que me parecen maravillosos. Para esto, qué barbaridad, a lo mejor porque me dedico a la historia, siempre regreso al por qué expongo estas cosas, pero no puedo evitar recordar cuando yo era muy pequeña, eh, todavía no había internet y leía a los columnistas en el periódico. Recuerdo leer un editorial de Germán Dehesa, que falleció ya hace muchísimos años, en la que él mencionaba que de repente le agobiaba que los noticieros siempre querían ver lo último, lo más nuevo, y era una saturación de información. Dios, y esto lo decía el señor antes de la explosión de las redes, ¿no? Y él decía que a veces sería muy interesante, muy positivo y muy sensato que los, este, conductores de los programas de revista se sentaran y dijeran, hoy no vamos a comentar nada actual, vamos a dedicarnos a revisar las guerras del Peloponeso que tienen tantas lecciones que darnos a la humanidad, ¿no? Por ejemplo. Y en ese sentido, quiero hacerles la recomendación del Canal Red y específicamente de el programa de la base me parece muy interesante, aunque tienen otro, Zona Comanche y demás, porque ellos tienen un poco esta orientación, hacen programas con un sentido muy monográfico, como muy didáctico, como muy explicativo, y a lo mejor no totalmente, porque todo se conecta y estos fenómenos del pasado sentimos el impacto en la actualidad, pero se dedican su tiempo a explicar cuestiones que luego quedan de lado en los programas tradicionales de las noticias, como que hay una intención de comprender. Y hay dos programas muy puntuales que deseo recomendar. Uno es de Zona Comanche, que se llama ¿A qué llaman terrorismo?, que es un programa que tiene más el formato de una mesa de discusión, y la base también dedicó un programa, ¿quiénes son los terroristas? Dicen cosas muy interesantes, pero yo creo que la principal conclusión que debemos sacar de lo que dicen en estos dos programas es que cuando una persona, institución, país, etcétera, utiliza la expresión terrorismo, como es tan amplia y cabe todo, el usar la palabra terrorismo dice más de quien la usa que de aquello que está tratando de etiquetar. Por esa razón se los dejo como reflexión, que en este tema tabú de las muertes no combatientes, que también buscan su reconocimiento y que abre la puerta para peligrosos procesos revisionistas de memoria completa, pues cómo se hacen los manejos de este término o de esta palabra que es el terrorismo. Qué barbaridad, todavía voy bien, ya voy a acabar. Larisa, perdón la interrupción. También estábamos escribiendo más o menos para los tiempos, si puedes Ya voy a ahí. acabar, de hecho. Finalmente, la última estrategia, ay, perdón, de hecho, sí, ya voy a acabar, se me fue el tiempo, no vi mi reloj, es la vinculación internacional. Y esta tercera estrategia tan inteligente de la derecha es que el CELTIP se ha vinculado con instituciones internacionales, entre ellas la Asociación de Víctimas del Terrorismo de España, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, pues de manera internacional sí reconocen a nuestras víctimas y no les cierran la puerta, ¿no? Pero obviamente se vinculan con España porque, pues, es un reconocimiento de víctimas del terrorismo, ¿no? Ahora, como reflexión final, ya es lo último, hace algunos meses en Sacro y Profano, que es este programa tan interesante, salió un programa sobre cómo la CEPAC, que es una organización de extrema derecha por el hijo de Bolsonaro, se reunieron en México, ¿no? Y pues cuando yo vi esta noticia me pareció muy preocupante y como que nadie hizo eco de un evento como este. Y me di cuenta de hasta qué punto este tipo de fenómenos religiosos de ultraderecha no son del interés de muchas personas. Tiempo después, al leer las derechas latinoamericanas o la historia mínima de las derechas latinoamericanas de Ernesto Bojoslavsky, pues él menciona, pone una frase, ¿no? Al iniciar su libro. Nuestra primera obligación es entender. Entender, por supuesto, no significa disculpar, significa lo contrario. Entonces, para los que nos dedicamos a esta cuestión de las derechas, como que siempre hay este peligro de que nos damos cuenta de que nuestro objeto de interés es
desterrado de los ámbitos académicos y se subestima el poder de las derechas, cuando en realidad pues no es una ideología, sino es un programa político que tiene propuestas concretas que impactan en los problemas y que orientan el rumbo de las sociedades, ¿no? Entonces, la invitación es nada más que conozcamos un poco más sobre la historia de las derechas. Yo les tengo algunas recomendaciones rápidas, como la historia mínima de las derechas latinoamericanas de Bojolavsky, Tras las huellas de la derecha de Tania Hernández Vicencio, que habla de esta derecha política mexicana, específicamente el panismo. Si queremos hablar sobre las sociedades secretas, está este libro de las sociedades secretas clericales y no clericales de México en el siglo XX, que editó precisamente la Ibero Ciudad de México. Y en la cresta de esta ola, de la ola, que es este libro que he hablado mucho, pues hay incluso un texto sobre cómo metodológico, pero que es una reflexión muy descarnada de cómo el investigador tiene que hacer frente a este tipo de fenómenos. Pues el texto se llama Entrevistar perpetradores de violencia en el siglo XXI, problemas e intersecciones entre historia oral e historia del presente, que este textito es una chulada para hablar estos temas. Y prometí, ya terminé. Muchísimas gracias. Ay, Dios mío, ya. Gracias, Larisa. Bueno, no sé si sería bueno abrir ahora una ronda para las participaciones, tal vez pedirle a Larisa si puede dejar de compartir para quizá vernos todos. Entonces, pues adelante, quien quiera. Quizá en lo que surge, pues muy buena exposición, muy interesante y pues terrible este fenómeno. Me acordaba que la primera vez que se emitió esta ley fue en Menem y él decía la ley de solución y punto final, ¿no? Como que quería darle carpetazo al asunto. Entonces siempre hubo un intento histórico de las derechas argentinas por justo darle carpetazo al asunto. Y además, pues que toda esta huella de las torturas y violaciones a derechos humanos pasara desapercibida. Me decía un vecino argentino que muchos antiguos torturadores andaban por la calle como si nada y pues la gente ni se enteraba, ¿no? Así casi podía ser tu vecino y ahí estaba, ¿no? Yo un poquito lo que comentaba Larisa y quizá quería ver tu idea es que, por ejemplo, en los documentos de memoria de Colombia y de Perú, sí se tiene que establecer con toda claridad qué hacían los grupos terroristas, o sea, porque si no, pues también haces un relato maniqueo, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, del Perú, pues que Sendero Luminoso hacía cosas verdaderamente atroces y terribles, que también ameritan justicia, pero creo que el secreto de un relator es juntar todo y también establecer proporciones, porque lo que yo escribí acá es que casi en todos los documentos de memoria tú vas a ver que la violencia estatal supera la violencia guerrillera en proporciones de 10-1, ¿no? Eso es una constante muy importante. Entonces, pues es eso. No sé si alguien más quisiera comentar algo. Yo Sofi. me apunto. Larisa, súper interesante el tema y me parece como estas nuevas reflexiones de hacerlo más minucioso es como muy enriquecedor. Justo retomando un poco lo que decía Otón sobre estos carpetazos o este olvido, es interesante los movimientos sociales, ¿no? Y en Argentina, justo que empezaron a marcar, que empezaron a plaquear, así de a 500 metros está un genocida y a mapearlos y que se diera como, o sea, como movimiento social y luego retomado hasta como cuestiones artísticas, fue bien interesante, ¿no? O sea, cómo la sociedad al final sigue resistiendo, denunciando y manteniendo la memoria, ¿no? O sea, como un ejercicio solidario de no olvido, ¿no? O que retoman justo estos espacios para centros de memoria. Entonces sí hay, me parece que no está como tan ciego o tan bajito el discurso, porque sí hay denuncias como más evidentes y que siguen estando ahí, ¿no? Y me venía mucho a la cabeza eso del plaqueo, ¿no? De aquí vive un genocidio, porque justo les dieron el carpetazo a los procesos. Nada más eso, pero felicidades, súper interesante. Muchas gracias, Fabricio. Igual para completar, es que da para muchísimo, nada más felicitar a Larisa porque fue muy interesante la exposición, seguramente, bueno, es parte también de su tema y va a seguir aumentando de volumen esa presentación y la bibliografía. Y ya noté algo,
también tengo algunas en común. Muy interesante sería referirlo, no lo tengo preparado así, ahorita es el otro tema, más latinoamericano, pero en Italia el mismo debate desde los años 70 sigue y también con los grupos de sobrevivientes. Y sí, claro, y depende del grupo ganador al final de la narrativa y de la política concreta. Y allá los grupos guerrilleros o subversivos les decían, pero fueron tachados todos de terroristas y perdieron básicamente a nivel narrativo gran parte de esta disputa, por lo cual ya nadie usa otros términos que no sea la lucha que fue el terrorismo de los setentas. Nadie, en Italia es muy raro escuchar la guerrilla, la insurrección u otros términos un poco más, bueno, pues, no, distintos o como se llamaban ellos, ¿no? Entonces, primero es, esa marca mucho la cuestión y la reivindicación de sus derechos humanos no ha tenido tanta fuerza y vigencia porque se dio durante una democracia en la Unión Europea, cuando había cierto desarrollo económico pujante en los ochentas todavía. Sí hubo procesos y juicios con leyes especiales, casi un estado de excepción. Hubo una época con manifestaciones de 20.000 o más integrantes de estos grupos, hasta con armas en la misma manifestación en la calle, ¿no? Fueron grupos muy vigorosos de todas las orientaciones de izquierda extraparlamentaria, pacíficos en su mayoría, pero sí también con grupos armados, etcétera. Y en la historia externa o como la historia que manejamos desde América Latina, eso no está reconocido, pues finalmente ganó la otra parte, por así decirlo, y entonces ahí la memoria es realmente al revés, en el sentido de que se está anulando, aniquilando la memoria de estos grupos, solo como grupos desviados, que luego cayeron en la heroína de los setentas ochentas, que luego no tenían una finalidad, que eran heterodirigidos por la Unión Soviética, etcétera. También porque el Partido Comunista Italiano, que era uno de los más fuertes de Occidente en esa época, condenaba enérgicamente cualquier rebeldía fuera de las filas del partido, ¿no? Entonces, así fue la historia. Claro que hay reivindicación, hay memoria desde abajo, hay libros, hay una corriente intelectual, pero cada vez menos fuerte. Y lo que Villarruel intenta hacer ahora en Italia ya ganó, ya se ha hecho en el pasado, ganó a nivel hegemónico. No, no es que no haya quien estudie, escriba y piense diferente, pero podríamos decir que sí se llaman de terroristas, sí su memoria ha sido como que menospreciada, muchos han sido encarcelados, etcétera, y no así con la subversión de extrema derecha que causó 10 veces más víctimas entre extraparlamentares de derecha, neofascistas, pues, o sea, es mucho más vigorosa fue esa contrainsurgencia, ese paramilitarismo de derecha en Italia que el de izquierda. No más que los terroristas básicamente se identifican con los rojos y los otros, pues, pudieron más fácilmente beneficiarse de redes y escapar en parte. Algunos también cumplen condenas, también les llaman terroristas, pero como que dependiendo del gobierno que llega, como ahora es de derecha, extrema derecha, pues va claramente incidiendo en esa memoria, hacen documentales, mandan cosas a la televisión pública, etcétera. Y bueno, se cristalizó un tipo de memoria. Entonces, la comparación con Argentina, que es un país hermano y muy cercano a Italia por muchas cosas, muchas cuestiones, hasta la actualidad, me pareció necesario. Entonces, era el punto este. No sé, Otón, Larisa, como ven, si Larisa quieres replicar esto y después, Lulu, si quieres Larisa dar el cierre ahí y pasamos a la otra por el tiempo y le seguimos después. Yo trato de ser breve también con la exposición y para dar tiempo. Nada más es algo muy rápido que tengo que decir. Número uno, retomando el caso de Fabricio y de lo que mencionaba Sofía, puedo decir muchas cosas, pero por el tiempo ya no me da, pero quiero decir algo que creo que es muy importante. A lo largo de las sesiones que he estado presente en este cuerpo académico, se ha hablado mucho sobre esta memoria como un escudo frente a las violaciones propiciadas por el Estado, pero esta exposición
quise hacerla porque nos habla también de cómo la memoria es muy frágil y la memoria es una lucha que tiene que ser cotidiana, porque cualquier resquicio abre la puerta para este tipo de revisiones que son súper peligrosas, ¿no? Y de hecho a mí me asusta y me preocupa cómo la derecha tiene estas estrategias tan inteligentes para utilizar el ejército, el lenguaje, el conocimiento elaborado en materia de derechos humanos para argumentar cosas que definitivamente no son acordes. Efectivamente, Otón tiene razón, la proporción del Estado y los grupos guerrilleros no se puede medir. Y en Argentina debe de entenderse en el marco de lo que se llama la teoría de los dos demonios, que es peligrosísima porque tratan de equiparar la violencia del Estado con la de los grupos guerrilleros y no es verdad. Definitivamente hubo un terrorismo de Estado que utilizó todo su aparato y todos sus instrumentos para reprimir y no debemos de olvidar eso. Ahora, ciertamente esto que dices, Fabricio, de que los que ganaron ahora construyen una memoria, me preocupa y lo veo. Ahora, por ejemplo, en Argentina, como el hecho de que Milei esté, por ejemplo, en el poder, abre la puerta para estas revisiones que no son para nada correctas para la sociedad argentina y no son propositivas. Ahora, también Otto hizo un comentario de que son muy célebres las reuniones de Aznar, Fox, Calderón, Uribe y la banda de Vox. Sí, querido Otón, una de las principales características de la derecha de las derechas, y Fabricio no me dejará mentir porque también leyó el libro de Bojolavsky, por ejemplo, es que las derechas tienen unas conexiones transnacionales impresionantes y son buenísimos para organizarse, buenísimos. De hecho, ay, perdón, olvidé. Voy a compartir rápido mi página, nada más muy rápido y ya con esto termino, para mostrarles algo que olvidé enseñar. Entre las recomendaciones, olvidé mostrarles este libro buenísimo que se llama Reposicionamiento político de las derechas y el breve espacio de las izquierdas en un contexto de pandemia, que yo creo que este libro haría las delicias de un perfil como Ulises. Yo lo leí y me gustó tanto que ya hasta lo pedí impreso y me va a llegar mañana o pasado mañana. Y este libro nos habla de cómo las derechas, y si ven ¿cómo se llama? Ay, quiero detener, cómo las derechas estuvieron presentes en el contexto de la pandemia, y aquí se ve muy claramente las conexiones internacionales que se establecen para posicionar agendas, asusta, ¿no? Entonces, nada, no es la primera vez que el CIPAC se reúne en México, o mejor dicho, que las derechas se reúnan en México, y en esto radica su peligro, se organizan muy bien, incluso mejor que las izquierdas, y el libro de este libro de la UAM, por eso hasta en su título lo deja muy claro, la derecha es muy buena para organizarse incluso por encima de las izquierdas. Y esto es todo. Y en eso radica su peligrosidad. Adelante, Lulú. Ok, oye, Larisa, súper padre tu exposición, la verdad que muy ilustrativa, pero yo al escucharte también me quedaba pensando con algo que quiero que ponerlo aquí a consideración, a ver qué opinan ustedes. En el caso de un actor social que justamente tiene que ver con los soldados de rango bajo y que también los pensaba de alguna manera como víctimas, ¿no? No estos genocidas que dan la orden, sino aquellos que tienen que obedecer porque no tienen otra posibilidad y que en muchas ocasiones son gente que no le queda otro remedio que estar en el ejército porque no hay otra posibilidad. Entonces, ¿qué tanto pudiéramos considerar a ellos como víctimas no equiparables con estas víctimas que son víctimas del Estado y de la represión del Estado? Pero ¿qué consideraciones pudieras hacer a esto, Larisa? Un comentario súper rápido por respeto a la exposición de Fabricio, pero fíjate, querida Lourdes, que hace algunos semanas o meses salió estos documentales de la BBC sobre el caso Ayotzinapa. No sé si ustedes lo vieron, seguramente sí, que son los expertos en estos temas. Y la primera parte, son 3 documentales, empieza con algo que se me hizo súper fuerte. Es uno de los supervivientes de Ayotzinapa que dice, es que aquí en Ayotzinapa solo hay 3 caminos. O te vas de mojado a Estados Unidos, o te dedicas al narco, o te vas de militar. Y es lo primero, si ves la primera parte de estos documentales, es lo primero que dicen la voz en off cuando va introduciendo el documental. Entonces, ciertamente hay un escenario de condiciones sociales y económicas súper adversas que arrastran a estos jóvenes a tomar las armas como un trabajo, como una salida. Entonces, sí, definitivamente
Si a mí me lo preguntas, nuevamente el tema de la memoria es súper compleja y tenemos que entrar a discusiones que salgan de lo que ya hemos revisado y entrar en estos casos que ciertamente se ven orillados y forzados a tomar estas decisiones, a participar en acciones y que su postura o su historia de vida y de muerte difiere completamente de aquellos generales que desde la comodidad de un ejército dan las órdenes, siguiendo los dictámenes del poder. Entonces, tenemos que sentarnos porque ciertamente no podemos negar que hay condiciones económicas de marginación, de pobreza que orillan a estas personas a tomar este camino. Y los invito a ver sobre todo esa primera parte del documental de la BBC sobre Ayotzinapa, porque es bien fuerte cuando el chico dice eso. O eres militar, o eres mojado, o eres narco para salir de la situación en la que vivimos en Guerrero. Gracias, Larisa. Entonces, doctor Loruso, adelante con su exposición. Gracias, voy a proyectar, es una un poquito entre lo teórico y gurús de la ciencia política sobre izquierdas y derechas, y un poquito comentar algo más de actualidad con un concepto emergente, igual ni le doy tanto ese rango, pero una idea que parte de trabajos que hemos visto aquí con Achille Mbembe, la necropolítica, y el propio análisis del neoliberalismo con esta idea del necroliberalismo que por ahora es más una etiqueta, pero que en Brasil ha sido trabajada. Por eso después también de la estancia y de leer las declaraciones que el mismo Mbembe, ¿no? Había hecho en Brasil durante la pandemia, es donde surge en una entrevista este concepto del necroliberalismo, que lo dejó ahí, pero en Brasil, hasta en la academia, no solo en el periodismo, lo han empezado a trabajar o retomar poquito, pero sí hay algo en la literatura incluso. Entonces se me hizo interesante por el momento para escribir más columnas o a pequeños artículos que para un trabajo como analítico, pero pues que es lo que quiero un poco compartirles. Y no sin antes analizar izquierdas y derechas, a ver, lo pongo aquí más grande la pantalla, y comentando, digo, para rebotar un poco lo que comentaban Lulú, claro, hay una violencia institucional, burocrática, yo creo, y estructural que puede hacer que, claro, los sectores más populares sean la tropa, el soldado raso y la élite, finalmente como sucede en el Poder Judicial, como sucede en muchos estados con aparatos estratificados y sociedades desiguales, ¿no? Pues se va evidenciando esa diferencia. Aún así, desde el lado de la banalidad del mal, etcétera, de cuando eligen o forzadamente eligen o entrar y quedarse en una institución, ejecutan órdenes, etcétera, que no pueden cuestionar, de hecho, pero que sí implican ya a veces una elección muy dura. Y no sé qué tanto podríamos conceptualizarlos teóricamente como víctimas, víctimas quizás de desigualdad estructural, violencia burocrática, de un sistema que no generó ninguna otra oportunidad que estar en el ejército, quizás sí, pero ya en un conflicto armado interno, pues ellos son parte de los aparatos represivos del Estado y tienen una responsabilidad. Entonces ahí sí, fueron víctimas de un asesinato político normalmente, y es justo lo que reivindican los grupos en rebeldía, que los actos de robo son expropiaciones proletarias o que el homicidio de algún funcionario es un homicidio, sí lo es, pero es político, en un contexto de conflicto armado, de la declaración de un ataque a un aparato represor. Entonces, dentro de ese contexto, quizás no los conciben justamente como víctimas, y es el discurso que se va deslizando entre una víctima, podríamos decir, real de la sociedad civil, una víctima cruzada o algún empresario que fue asesinado. En Italia mataban también a patrones con ciertas razones detrás políticas, pero mataban a patrones de empresa, y así, pero civiles, ¿no? No solo a carabineros o policías. Entonces ahí
se pueden colar fácilmente y confundir una con otra y casi que son todos civiles. Entonces, qué bueno que se sacó la pregunta, se me hace muy interesante ese debate. Pero voy un poco rápido en el sentido de que aquí también dejo proyectadas y memorizadas en la grabación las diapositivas sin pretensión de estar leyendo y comentando todo. Derecha e Izquierda es un clásico de Norberto Bobbio, ¿no? Politólogo italiano ya de los años 90. Y es una disquisición, un tratado filosófico, histórico y político muy, muy interesante y actual siempre, yo creo. En donde yo solo selecciono algunos textos, no lo hemos leído aquí, igual valga la pena un día comentarlo bien. Pero bueno, él comenta de otro politólogo, Revelli, que dice derecha e izquierda no son absolutos, son conceptos relativos, no son ontológicos, ¿no? Del ser, sino que dependen del lugar político, del espacio político en que estás, dependen de un espectro relativo, de un posicionamiento respecto de ciertos ejes, ¿no? Derecha e izquierda no son palabras fijadas una vez para siempre. Dice que lo que es de izquierda lo es con respecto de lo que es de derecha, ¿no? Y entonces es una lógica que de alguna manera tiene polos, ¿no? Entonces esa palabra que repite mucho, que la polarización es con natural, según él, incluso a la dinámica política, ¿no? No es que la cree algún líder con su verborrea, a lo mejor, o con un mitin. Pero bueno, el hecho de que derecha e izquierda representen una oposición quiere decir simplemente que no se puede ser al mismo tiempo de una y de otra, pero no quiere decir explícitamente nada o precisamente sobre el contenido concreto de las dos partes, porque de eso dependería, sí, hasta del periodo histórico, del lugar en que se encuentran, de qué corriente representen dentro de la tendencia política, etcétera, ¿no? Diferente es liberales y conservadores dentro de las élites tan restringidas como eran en el siglo XIX, que más se asemejaban que diferenciarse, que hablar de, no sé, eh, anarquistas y conservadores liberales en el siglo XX, ¿no? Una vez que se haya considerado aceptado que son conceptos casi espaciales y que no tienen un contenido tan determinado fijo, cuando menos es histórico el contenido, hay que sacar la conclusión de que son cajas vacías en que puede caber cualquier mercancía y mercadería política, dice Bobbio, frente a esta afirmación de Revelli. Ahí está, ya le pone como que la chispa a la discusión. Entonces, bueno, meto cualquier cosa y así son. No hay criterios realmente para poder distinguir en las épocas y con las debidas diferencias. Entonces, bueno, según Revelli también hay algunos criterios, ¿no? Que luego retoma Bobbio. Vamos a ver. Hay muchos, pero dice que en la mayoría a veces tienden incluso a solaparse. Según el tiempo, son 5, faltó el número 1 ahí, pero progreso, progresismo, conservación, o sea, no, conservadores y eso. Espacio, igualdad, izquierda, desigualdad. Espacio, es decir, ¿no? Respecto a los sujetos, autodirección, autonomía, heterodirección, dirección externa. Respecto a la función, clases bajas, clases altas. Respecto al modelo de conocimiento, racionalismo, irracionalismo, espiritualismo, ¿no? Entonces, bueno, después de haber observado esa convergencia de elementos, o sea, el hecho de que un partido de izquierda tenga realmente los 5 clases inferiores, racionalismo, autodirección, igualdad, progreso, o al revés, un partido o una formación de derecha tenga los otros, frente al hecho de que a veces es más complejo y se solapan una que otro criterio, pues llegan a la conclusión que no es única de ellos, también la tiene justamente el libro de Boslawski de la colección Historias Mínimas, que el eje que quizás diferencia más, además de los 4 que hay, el quinto, no, la igualdad-desigualdad podría ser el criterio, que además es el título de nuestro cuerpo académico, más adoptado, ¿no? Más brújula para distinguir, ¿no? La actitud, y depende de varias cosas, la actitud que asumen los hombres y mujeres, porque él describió solo hombres, pero que viven en sociedad frente al ideal de la igualdad, que es, junto al de libertad y de paz, uno de los fines últimos que se proponen alcanzar, ¿no? Quienes están dispuestos a luchar en general. De paz, libertad, pero bueno, frente al dilema de la igualdad es donde
Prescindo totalmente del juicio de valor de que si sea bueno o malo, es la premisa, ya es Bobbio que habla aquí, ¿no? El concepto de igualdad es relativo, no absoluto, pero tenemos algunos ejes. Es relativo por lo menos en 3 variables que hay que tener en cuenta. Porque dice, bueno, la igualdad, qué interesante, qué bueno, hasta le podemos dar un juicio de valor ahí, pero depende de qué sujetos se reparten bienes, gravámenes de la sociedad para crear esa igualdad. ¿Qué bienes o gravámenes se reparten? O sea, entonces, ¿quiénes, qué cosa y cómo? Ahí está ya todavía más la chispa, por así decirlo, que no es tan básico, ¿no? Y que cierto nivel de atención a la igualdad lo tienen todos los partidos, derechas e izquierdas, incluso las extremas, pero de forma diferente o muy limitadamente, normalmente las derechas y más ampliamente las izquierdas. Se ha relacionado más las ideas de derecha con las características de sus adversarios, muchas veces que con un núcleo ideológico permanente. Por eso esa capacidad de incorporar temas respecto a los adversarios y de desplazar su eje, por lo menos el discursivo. Como ahora se dice que ya empresarios de derecha o hasta de ultraderecha o personajes que vienen hasta de sectas o de corrientes de las derechas mexicanas se proponen como socialdemócratas, ¿no? Porque ya el eje discursivo, después de 5 o 6 años, digamos, de un gobierno de centro izquierda, pues se ha desplazado hacia la izquierda. Entonces, para capturar, ¿no?, opinión pública o atención o ser políticamente correctos, pueden hacer esto. Entonces, respecto al adversario, que en este caso sería el López Obradorismo, la llamada cuarta transformación, ciertas, ¿no?, ideas, entonces se posicionan. Acá, citando al clásico de clásicos, Karl Marx en la crítica del programa de Gotha, 1875, ya es la fase final, digamos, de su vida. En su fase superior de la sociedad comunista, bueno, él está hablando desde esta perspectiva, ¿no? Cuando la esclavizadora subordinación del individuo a la división del trabajo y con ello a la antítesis entre trabajo mental y físico haya desaparecido, que sería esa sociedad ideal, quizás utópica, ¿no?, que está en sus escritos, pero que también era un plan político y de acción ya en esa época, pues compartidos, ¿no?, en toda Europa, cuando menos. Cuando el trabajo se haya convertido no solo en medio de vida, sino en primera necesidad vital, cuando a la par con el desarrollo global del individuo hayan aumentado las fuerzas productivas y los mananciales de riqueza colectiva fluyan, solo entonces podrá rebasarse en su totalidad el estrecho horizonte del derecho burgués, podrá la sociedad inscribir en su estandarte, y aquí viene porque lo mencioné, el tema de la igualdad, etcétera, de cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades, ¿no?, que son los pisos mínimos y los criterios, o sea, quiénes, entre quiénes, qué cosa y cómo repartir, aquí el marxismo es bastante claro. Una cosa es una doctrina, un movimiento igualitario, además, y otra cosa es el igualitarismo como ideología, entendido como igualdad de todos en todo, que es bastante ingenuo, utópico, y no es eso, pero es usado por grupos, podríamos decir, de diferentes corrientes de derecha, el término igualitarismo, entre otros ismos, claro, para menospreciar y transformar en ideología algo que en cambio que es igualitario, ¿no?, y que tiene fundamentos éticos, pero también económicos, prácticos y de desarrollo. Distinta valoración entre derecha e izquierda acá de la relación entre igualdad, desigualdad natural e igualdad, desigualdad social. Entonces, ahí ya vamos más a detalle. Concebir como natural, sana y mejor esas desigualdades que existen en la realidad entre hombres y mujeres y en la sociedad en general, no solo hombres y mujeres, pero digamos en las personas, y cristalizarla, ¿no? Eso sería el plan o la idea que rige la derecha, incluso en una sociedad jerárquicamente ordenada, ¿no? Y con una libre competencia que permitiría, según, pero no es así, ¿no?, que solo los más merecedores, con esa ideología que sí lo es de la meritocracia, escalar, ¿no? Lo no igualitario, en cambio, parte de la convicción opuesta, que son naturales, ineliminables. Esta sería, digamos, el pensamiento de la derecha, ¿no?
En cambio, lo otro es que es una construcción social, ¿no? Acá, filósofos de referencia, también Bobbio, sin ir a fondo, pero tampoco es mi tema, pero Rousseau y Nietzsche, en donde Rousseau es el igualitario, Nietzsche, en cambio, el desigualitario, podemos decir, pero en donde la distinta actitud del uno y el otro respecto de la naturalidad y artificialidad de la igualdad y la desigualdad es lo que origina corrientes de pensamiento, ¿no? Entonces, Rousseau, los hombres han nacido iguales, pero la sociedad, la cultura, la estratificación, la historia previa los convierte en desiguales. En cambio, para Nietzsche, los hombres son desiguales por naturaleza y es un bien que así sea, si no, no se hubieran hasta edificado, construido sociedades sólidas, obras, ¿no? La existencia de los esclavos es hasta justificada para que una sociedad avance, ¿no? Si se me concede que el criterio para distinguir derecha e izquierda es la diferente apreciación respecto a la idea de igualdad y que el criterio para distinguir el ala moderada de la extremista, tanto en la derecha como en la izquierda, es la distinta actitud respecto de la libertad, él entonces traduce esto en un esquema que luego no es un simple esquema, es mucho más complejo, pero lo presento aquí en 4 ejes, entre más menos igualdad, más menos actitud hacia la libertad, ¿no? Y ahí, a ver si avanza, yo puse este esquema, el espectro político, ahí está el fantasmito, pero según Bobbio, no solo, pero coloca entre los extremos de un lado y otro, los que van hacia el autoritarismo, podemos decir así, la menor concesión o ejercicio de libertades en una sociedad, pero en extrema izquierda con mayor igualdad substancial, ¿no? Y en extrema derecha, como vimos, ¿no? Eh, con desigualdad naturalizada, ¿no? Y cristalizada en la sociedad. Y por otro lado, ya más moderado, pero en el centro izquierda, un cuidado hacia las libertades, ahí también la izquierda, podríamos decir, el socialismo democrático, ¿no? O la socialdemocracia, pero con una atención más fuerte que el centro derecha hacia la igualdad, ¿no? Y aquí de esto están todas las categorías intermedias y quizás hasta otros ejes más matizados, ¿no? Dentro de libertad, yo ahorita naturalmente mencioné democracia, pero también podemos ver qué incluye cada categoría, ¿no? Cada variable de estas. Aquí él lo menciona así, es lo que acabo de decir, nada más lo dejo por si hay algo más, pero no lo voy a comentar más a fondo. Esto sí es retomado justamente del libro de Bobbio. Y entonces, bueno, lo paso a la siguiente por los tiempos, pero pues quería dejarlo tantito. Este sí lo hice yo aumentando un poco las categorías de Barry Cannon citado en las conclusiones del libro de las derechas latinoamericanas, La historia mínima del Colmex, en que cita, miren, para trazar un balance de toda esta historia que acabo de contar, ¿no? El autor dice, en todas las épocas de la independencia, hasta la colonia se podría, pero hasta hoy, podríamos utilizar un esquema de 5, luego se dividen en más, pero 5 básicos recursos que normalmente están en las élites y que normalmente en América Latina han sido de derecha o predominantemente, aunque diría que el caso no, cuando ya se cristaliza una hegemonía, unas élites durante ya décadas, incluso con un discurso de izquierda o una práctica, también van a poder usar estos ejes. Yo de hecho lo veo que tanto para creación de hegemonía o de contrahegemonía son ejes importantes para tenerlos al menos en cuenta. Hay otros que no están, ¿no? De repertorios de movilización colectiva, marchas, la organización de movimientos sociales genuinos, otras formas de presión, etcétera. Esto hace referencia propiamente a las élites, luego a las élites latinoamericanas, luego al caso mexicano dentro del libro de Boslavsky y finalmente, en este caso, las élites, si hablamos por lo menos de medio siglo o más de historia, aquí estamos hablando de élites, incluso si no han gobernado del todo, ¿no? A nivel federal en estos años, de básicamente élites dentro de la burocracia, ¿no? De los poderes
judicial, legislativo, etcétera, pero también locales, cacicazgos, etcétera, que sí predominantemente han sido de derechas. Por eso hago corresponder un poco esto como recursos de las élites y particularmente de las que eran hegemónicas o que todavía en parte lo son, desde el neoliberalismo progresista, hasta el conservadurismo y la derecha radical, ¿no? Que serían como al menos 4 grandes familias ahí, donde se van moviendo los personajes que hemos mencionado aquí y también en México. Entonces, Fuerzas Armadas, y yo agrego policía, vigilancia, grupos paramilitares, ¿no? Que hemos visto, guardias blancas, protectores de multinacionales, etcétera. Poder económico, que sería, digamos, de los más caracterizantes, ¿no? E infraestructura propia, partidos políticos, organizaciones de sociedad civil a modo, ¿no? Claro, creados con esos fines, ¿no? Sociedad civil en un sentido genuino o los movimientos sociales, ¿no? Sino los que están cooptados, el poder judicial en muchos casos, particularmente en México, en donde normalmente es ejercido por una élite, sobre todo la Suprema Corte y otros no son parte propiamente, digamos, de las capas populares, ¿no? Pero agrega socios y redes en el exterior, cultura, religión, comunicación, medios de comunicación, también de los más nuevos. La religión con un papel que puede tener diferentes corrientes en su interior, entonces es mucho más compleja. Paso acá, también sin leer todo para los tiempos, pero estos son la síntesis de 2 artículos que remito directamente mejor a ellos, pero sin embargo, que publiqué entre diciembre y enero sobre esta idea del espectro del necroliberalismo. Tiene un tono más periodístico, pero dice, adaptando al caso, tomando Milei y Bukele como ejemplos nuevos, recientes, pero en donde también hay antecedentes que vamos a ver aquí en Bolsonaro y Trump, inmediatamente anteriores, y un poco más anteriores podrían encajar en esta categoría Uribe, el expresidente colombiano, y Felipe Calderón en México, ¿no? Entonces, yo encuentro esa característica, esa continuidad, en que cabe decir que Milei no es un loco, como un hombre feminicida, incluso dice Francesca Gargallo, ¿no? No es un loco, sino un hijo sano del patriarcado. Y acá yo digo, Milei no es un loco, como parece, sino un hijo sano del necroliberalismo, del capitalismo y del patriarcado, ¿no? Entonces, esta es la frase de Mbembe que da origen un poco a la especulación que hay en Brasil y en otros lados de esta palabra, ¿no? Sistema capitalista se basa en distribución desigual de oportunidades de vivir y de morir. Esta lógica de sacrificio, ¿no? Del autor de Necropolítica, siempre ha estado presente en el corazón del neoliberalismo, que deberíamos llamar incluso, ¿no? Necroliberalismo. Este sistema siempre ha operado con la idea de que alguien vale más que otros. Quien no tiene valor puede ser descartado. Las cuestiones qué hacer con aquello que decidimos que no tienen valor, esta pregunta está claro, siempre afecta las mismas razas, las mismas clases sociales y los mismos géneros. Una frase atribuida a Thomas Jefferson, que no es probablemente de él, sino que ha sido siempre atribuida, ¿no? La vigilancia eterna es el precio de la libertad. Vamos a hablar un poco de esto. Entonces, en Argentina, capuse las imágenes, los antecedentes, Trump, Bolsonaro, abrieron paso a una versión necroliberal del macrismo en la Casa Rosada, que es mi comentario sobre cómo definir Milei, ¿no? Una evolución y un apoyo total del expresidente Macri, de sus parlamentarios, para realizar terapias de choque, como le llaman, ¿no? O decretos de emergencia, pero basados en una ideología que se compone de nuevo anticomunismo, siempre presente, siempre recurrente como algo llamativo, pero sin contenido, o sea, un significante vacío ahí, pero que puede ser cualquier cosa, la obsesión con el Foro de San Pablo, que es una red de partidos sin gran incidencia real, pero que existe, rechazo a la corrección política, la denuncia de la casta política, la reivindicación, sobre todo el kirchnerismo en Argentina, más que toda la casta, porque está gobernando con la misma casta, no más que era de la derecha argentina, y criticando a todo lo demás. La reivindicación de la libertad y en líneas generales la adhesión al nuevo antiprogresismo corporizado en las derechas radicales, ¿no? Esto es según Maristela Svampa, etc. Ante su propuesta de shock, Milei y los medios alineados repitieron la palabra mágica de la resiliencia. Otros de los idearios
hasta buena onda, algunas palabras que se usan entre los movimientos sociales como el colapso socioambiental, la resiliencia, hasta tomados de la biología, pero readaptados y que finalmente, pero profundamente, y habría que hacer seminarios sobre eso, pero sí hay textos muy buenos que lo analizan, son palabras del neoliberalismo coladas de esta manera, ¿no? Entonces aquí el imperativo de vivir al borde, la sociedad de riesgo, ¿no? Aguantando y adaptándose es una virtud para quienes dominan y tienen todo, para que la desarrollen los otros en realidad, porque ellos están bastante amparados. Y en el caso de Bukele y Milei muestran un neoliberalismo autoritario en la era de la posverdad, que necesita de sujetos políticos 3.0 y a la referencia al mercadotecnia 3.0, que se saquen selfies con sus fans mientras propinan políticas de muerte, recortes y segregaciones funcionales al gran capital y al paradigma securitario en las periferias del subglobal. O sea, esta elaboración, esta sí es parte de mi artículo, ¿no? En donde se ve hasta un paralelismo y una simpatía evidente con Patricia Bullrich, Argentina. En cuanto entró, fue a hablar justo con los responsables de seguridad de Bukele, ¿no? Profesor escritor Raimundo Viejo Viña caracteriza el necroliberalismo como una nueva variante del neoliberalismo frente a crisis globales de gran envergadura, combina inoculaciones crecientes de autoritarismo, o sea, un neoliberalismo autoritario, hasta con tolerancia al ecocidio, pensemos en el agronegocio de Brasil, la Amazonia, ¿no? Finalizadas a preservar su lógica de acumulación y a abrir cada vez más espacio a esa lógica, pero con neoliberalismo autoritario y necropolítica. Entonces aquí está de un lado necropolítica y de un lado neoliberalismo en términos más autoritarios, delegativos, decretazos, paquetazos y menos búsqueda de consenso. El orden necroliberal, digo yo, como un ejemplo ahora sí, es de resiliencia del modelo de acumulación neoliberal, esa autorresiliencia en la era de la inteligencia tecnificada, una especie de dispositivo abismal, y ahí me atrevo, pero parafraseando a Rossana Reguillo, es un concepto emergente que se funde en el neoliberalismo autoritario que predispone democracias iliberales y delegativas o sus radicalizaciones como el anarcocapitalismo y las variantes del minarquismo, que es el Estado mínimo a toda costa, para instrumentar políticas de muerte, necropolítica y segregación en el sur global. Son varias definiciones que ensayo ahí en estos dos artículos sobre Bukele y Milei. Se concretan y se narran a sí mismas dentro de visiones del mundo individualistas, aquí está la narrativa, y sinapsis comunicativa, o sea, mensajitos, pum, emociones, no contenidos, en redes sociales digitales dentro de un paradigma mercadotécnico 3.0. Aranza Tirado, en su libro del Lawfare, habla de la asociación entre libertad y capitalismo que es imaginaria, no es real, pero presentada como verdadera y acaba justificando el menosprecio de los derechos, la seguridad en sentido de la humana, de los derechos humanos y de los modelos de economía promotores de lo común. Tirado también cita al jurista brasileño Rubens Cassara con el concepto de Estado postdemocrático, ¿no? Que podría ser otro que ayude aquí a comprender. Son intentos de conceptualización. Un Estado para cumplir con el ultraliberalismo económico debe tener la característica de un Estado penal, o sea, necropolítico de alguna manera, un Estado cada vez más fuerte y dirigido a la consecución de los fines deseados por los que detentan poder económico, siendo estos fines la exclusión de gran parte de la sociedad y la reproducción de la violencia. Aquí entra también nuestro seminario que hicimos hace años de Saskia Sassen, ¿no? Sobre las expulsiones. El Salvador, voy solo a lo fundamental porque ya me extendí, pasar al manudurismo punitivista y securitarista no es nuevo para el país centroamericano, lo han hecho régimen de excepción también en Ecuador, lo han aplicado, ¿no? Anteriormente. Pero aquí tenemos un régimen de excepción ampliado, cambios legales, el dominio de todos los poderes, la política 3.0 muy peculiar del llamado mandatario millennial, que es casi más viejo que millennial, pero pues también pega a decirse así, el estilo de comunicación emocional de su marca, que se exporta incluso, son un giro ya inédito. Entonces aquí está el plus o menos, según quieran ver. Gana terreno el juvenicidio, encerramiento correccional preventivo de este juvenisacher, ¿no? Que es el concepto de José Manuel Valenzuela,
de acá, ¿no? Del Colegio de la Frontera Norte, y que es un instrumento de control y pacificación, paradójicamente, ¿no? O sea, la matazón y el encarcelamiento masivo ya no se cuentan y es la expulsión a las que se hacen, no contar ya en cifras quienes salen del sistema por algún motivo, ¿no? Ya aquí está. O sea, los pandilleros en este caso, muertos. No se cuenta. Una pacificación estable a largo plazo no puede alcanzarse y nunca se ha alcanzado por definición bajo un régimen de excepción inherentemente violento, ¿no? O sea, eso, hay un acuerdo incluso discursivo, aunque no, a lo mejor no cumplido del todo en la práctica en el México actual, de que hablamos de estos temas, ¿no? De cómo combatir la violencia. Se encarcela y condena por el aspecto físico, el color de piel, la racialización. Finalmente, este ya casi que es de cierre, aquí están los personajes. Es un régimen de excepción normalizado, formado por reglas técnicas y dispositivos que ejecutan necropolíticas, o sea, cursos de acción y decisiones sobre quiénes deben vivir o morir o ser expulsados en el contexto de democracias restringidas o vaciadas, Estado penal, no vimos, y de políticas e ideologías neoliberales o libertarias de corte autoritario y tecnocrático. Se disfraza de lucha por la libertad o contra la inseguridad, sea lo que fuera. El necroliberalismo tiene riesgo de contagio a varios otros países, pues las pulsiones hacia la vigilancia y el castigo, y digo, sobre todo en momentos de crisis y económica, junto con admiración a la figura del justiciero, prometen efectividad ante violencias y atropellos que golpean muy duramente siempre a las capas más vulnerables, que luego son inducidas pues, a tomar otras decisiones políticas, ¿no? Los estados son corresponsables de estas violencias, en realidad, aunque se despolitice, se dice que no, tanto por omisión como por complicidad, pero el discurso de guerra identifica siempre un solo enemigo en algún sujeto otro, desviado, diferente, caricaturizado, el pandillero allá. Ahora en Rosario están ensayando algo al estilo El Salvador, en chiquito, con cifras muy diferentes, pero Rosario, Argentina, va a ser un experimento de la narcoguerra argentina en algún momento, ¿no? Como ahí no han tenido todavía estas definiciones, pero bueno, entonces este era todo. Dejo la palabra acá. Creo que el tiempo fue igual. Muy bien, pues tenemos unos 20 minutos quizá para intercambiar ideas, comentarios sobre estos temas de las derechas y sus dispositivos, sus recursos. No sé si alguien quisiera participar. Quizá en lo que se anima alguien, les compartí con ustedes un manual del Departamento de Estado que dice justo cómo se hace este tema de la incidencia, ¿no? Y es sorprendente porque es todo el repertorio que tiene lo que es, Buscaglia le llama la sociedad civil caviar o la sociedad civil caviar buena ondita, ¿no? Que justo hacen eso como encubrirse en temas políticamente correctos o legítimos, pero más bien para esconder intereses oligárquicos, ¿no? Así una clara muestra de esto es Claudio X González, que evidentemente, más allá de filias y fobias partidistas, pues ha generado un influjo, una influencia muy negativa, no solo en la sociedad civil, sino creo que también al interior de los partidos, ¿no? Y en realidad también creo que tienen agendas pues empresariales, jurídicas, ¿no? Todo este tema del lawfare, como de exención de impuestos, que la política se dirija y sobre todo el presupuesto hacia sus intereses, asuntos de protección ambiental, o sea, como que todo el abanico de intereses empresariales oligárquicos también tiene como este trasfondo, ¿no? Y desde luego un puntal esencial para todo esto son los medios de comunicación y los intelectuales orgánicos, ¿no? Entonces vi que estaba primero Ulises y luego Larisa, algo muy breve, dado que tenemos poco tiempo. Adelante, Ulises. Bien, a mí, digamos, me llamó la atención de las dos exposiciones, esta construcción de los discursos, esta construcción de las figuras. Y me llamaría un poco la atención, porque me gusta el análisis del discurso, cómo también, digamos, esto impacta en distintos estratos sociales. Es decir, me parece que también es interesante
plantear los estratos como una forma analítica, como también pueden lograr tener en esos discursos una aceptación, uno de los elementos más importantes de legitimidad. Y me llama un poco la atención porque esto también vuelve un poco con lo que decía Fabrizio, que retoma de Norberto Bobbio, de las polarizaciones, que no es algo que una persona haga, sino realmente las sociedades siempre en cualquier tema tiene atender hacia dos polaridades, ¿no? Es decir, es un ejercicio creo que normal. Pero el planteamiento va hacia allá, los discursos, cómo pega la parte de estratificación social, es decir, cómo en distintos momentos poder vender que mi discurso sea más sugerente, más seductor para un tipo de estrato. Me parece es como algo de lo que han logrado para obtener poder Milei, Bukele, Calderón, incluso actualmente, ¿no? Lo que estamos viendo actualmente en México. Muy bien, muchas gracias, Ulises. Larisa. Algo muy rápido, tengo una pregunta para Fabricio. Ciertamente, como bien lo dijiste, estimado Otón, pues la terapia de shock es una herramienta de dominación neoliberal, pero me gustaría saber la opinión de Fabricio en el sentido de que en el gobierno de Milei, aparte de esta tradición, esta ideología neoliberal, hay otros elementos, ¿no? Si nos vamos a las características de estas derechas, pues la religión es un factor muy importante y me gustaría saber cuál es tu opinión sobre esta, como yo lo veo, esta teología política del gobierno de Milei que tiene una enorme carga escatológica y aparte, si bien estos medidas de shock son neoliberales, bueno, también tienen una carga escatológica muy, muy importante que se basa en los elementos simbólicos del sionismo religioso, ¿no? Y bueno, esto demuestra que mi ley está alineado con una tradición interpretativa religiosa que sale de este común del cristianismo, del catolicismo, del evangelismo en tiempos más actuales, por ejemplo, como sucede en Brasil, que ha ocurrido en América Latina y que toma una tradición religiosa un poco distinta para sustentar también estas medidas y gran parte de su programa político, que de hecho se vio desde el momento mismo en que privilegia su relación con los Estados Unidos y con Israel, dejando de lado un socio tan importante como en su momento lo fue China, ¿no? Entonces, personalmente creo que ver solamente en la política de Milei la parte neoliberal, neocropolítica, por ejemplo, dejando de lado esta carga religiosa tan importante que al final de cuentas es una característica de las derechas, pues también es algo que debe retomarse y deseo saber nuevamente tu opinión sobre esta teología política de carga escatológica que se adhiere a doctrinas interpretativas del sionismo internacional, por decirlo de alguna manera. Ay, Dios, espero haberme dado a entender, pero bueno, tú eres tan paciente que seguramente me podrás responder. Sí, no, gracias. Un poquito intentamos atar cabos porque no es tan claro, evidente, porque trabajo en Argentina, he trabajado por periodos y el tema, entre otros, ¿no? Entonces habría que tener a alguien más específico, pero dos cosas. Creo que hay corrientes de extrema derecha que vienen de lejos. Uno de los dos textos que compartí liga la memoria completa, que justo salió el video el 24 de marzo del gobierno de Argentina, vergonzoso, con toda esta puesta en discusión de la memoria allá y de los derechos humanos, de todos estos temas que comentaste, que comentó Larissa. Que esa no está, es nuevo el término memoria completa, pero viene de una tradición de negación del holocausto dentro de las Fuerzas Armadas Argentinas, dentro de ciertos sectores, dentro que como era la AAA, los grupos paramilitares, las brigadas, etcétera, que desde los años 50
ahí puse 2 links más arriba. Uno es sobre la teoría de los 2 demonios, que los usé para escribir la columna sobre este tema de la memoria completa el 24 de marzo, justo. Era domingo, salió el jueves siguiente y me empecé a leer un poco más del tema. También en México existía la teoría de los 2 demonios. México como el término desaparecido, los vuelos de la muerte y los 2 demonios, tiene su historia autóctona, así no tuvo que copiarla del Cono Sur. O sea, sí llegó básicamente al mismo tiempo. Eso por un lado. Entonces, es una tradición antigua. También es antiguo el organicismo real religioso, esa identificación de rey, ese viene de la época colonial, eso sí lo estudiamos en estudios latinoamericanos, ¿no? En la historia, cómo esa figura en parte confluye laicamente más o menos, pero también mesiánicamente en los presidentes latinoamericanos, en la figura presidencial del siglo XX, sobre todo, pero por otro lado, en la extrema derecha, incluso la monárquica, que si hay todavía, o la imperial, o las reminiscencias de la corona española, etcétera, ese organicismo de cuerpo social que caracterizó mucho a las Fuerzas Armadas en Argentina es todavía una corriente de las derechas, que ahí encuentra su binomio, su díada con Dios, ¿no? Este Dios, patria, familia, que también en Brasil se da, pero acá yo siento que es hasta más, como tú dices, es diferente de lo que era la jerarquía católica clásica o la iglesia, incluso en Argentina, durante la dictadura, que incluso de alguna manera hubo sectores muy tibios o hasta favorables a la aniquilación del peligro rojo durante la Guerra Fría, etcétera, también en la iglesia. De todos modos, no abiertamente opositores a lo que sucedía, a unas sabiendas. Pero no, aquí a mí me parece sí que es que mezcla varios elementos más blasfemos, incluso no blasfemos, no sé cómo decir, pero podríamos decir no solo mesiánicos clásicos de esas tradiciones que mencioné, sino como tú dices, más relacionados con el pensamiento sectario o de nuevas expresiones religiosas, por un lado, pero políticamente orientadas y muy, muy elitistas, ¿no? Bueno, el mismo sionismo, que tiene componentes, pues, racistas, que tiene componentes, pues sí, de profundamente belicistas, no sé, son elementos que detecto, no es propiamente una respuesta, ¿no? Como tal, pero la parte del necroliberalismo hace hincapié en la parte económica como que produce también exclusión, expulsión, muerte, y en la parte securitaria y en la necropolítica. Pero también quizás, claro, ese pensamiento ideológico, tipo religioso, sectario, que une muchos grupos de las derechas internacionales, que nos recuerdan como en la secrecía o como la logia masónica, ¿no? Todo ese imaginario y presencia, el yunque, sociedades secretas, pero con fuerte contenido religioso, extremo, etcétera. Como todo eso, yo creo que puede relacionarse o entrar con el tema de la necropolítica cuando entendemos o analizamos, pero ahí no lo he hecho a fondo, sus visiones de sociedad en general, en términos justamente, diríamos así, teleológicos o de lo que quieren realizar. Me acuerdo los libros del Juncker, ¿no? Si no me acuerdo mal de Cepeda Patterson o de estos, ¿no? En donde pues el objetivo es a como de lugar, o sea, están matando, como los cristeros, el reino de Dios en la tierra. Es el objetivo. Entonces eso sí es profundamente también necropolítico, porque luego en el sur global sí se concreta en algo como cruzadas medievales, ¿no? Son varios referentes que puede ir por ahí. Pero bueno, esas son mis sugerencias, o más bien mis Miren, destellos ahí. Ahí está Perdón, Nacho. nada más por algo muy rápido, Fabricio, es que al final de cuentas es esta visión escatológica en la que el sufrimiento es válido para la llegada del Mesías, ¿no?
Entonces hay una conexión, por lo menos así yo lo veo en esta teología política, y quiero ser muy respetuosa, las religiones tienen muchas corrientes, me queda claro que el sionismo no es igual a judaísmo, pero sí veo estos elementos escatológicos en las que tenemos que sufrir para que llegue el Mesías, en esta política implementada en mi ley, más allá de la necropolítica y el neoliberalismo, y estas conexiones que hablábamos con Otón tan internacionales, que ya no solo es con el judaísmo, sino incluso me pongo a pensar, a lo mejor ya tendríamos que analizarlo con el cristianismo evangélico prosionista de los Estados Unidos, y bueno, también mi ley está muy conectado con Israel y con Estados Unidos, pero eso nada más son unos elementos de introducir la variante religiosa, y muchas gracias por tu respuesta. Muy bien, ya nos quedan pocos minutos. Nacho, adelante. Sí, gracias. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, Ok. Em, yo preguntarte, Fabricio, dentro de tu análisis, ¿cómo vas viendo el papel que va jugando? Y a mí me parece que poco a poco lo ha ido dándose a conocer y demás. Ricardo Salinas Pliego, pienso un poco como en el tema Bukele, que viene del mundo empresarial, marketing. Ricardo, que se ha hecho como su lugar en redes sociales, y el tío Richie, y que se muestra como esta oposición al gobierno sin apoyar directamente a cierto partido y demás. ¿Cómo vas viendo en tu análisis el papel de Ricardo Salinas, que quizás en algún momento pudiera ir cobrando cierta relevancia? Gracias, Nacho. Sí, muy breve, bueno, todavía tenemos acá 8 minutos y la sesión no cierra sino hasta la 1:30, pero digamos para dar 12:30. Pero sí, claro, es el personaje que ha ido emergiendo y surgiendo, no desde ahora en realidad, porque hasta quienes trabajan en sus empresas lo saben desde siempre, todas las malas prácticas que ha hecho, pero podría ser un empresario como otros, ¿no? En cambio acá, también en función de sus adversarios, ha creado una imagen, ¿no? En especial, y últimamente, a pesar de declaraciones falsas de amistad con el presidente que a veces salen por ahí, pero básicamente sí sería un contrincante principal, ¿no? Que podría basarse o aliarse fácilmente con figuras como Lili Telles y otros, que sí constituyen la que llamamos aquí entre las corrientes que mencioné, ¿no? Neoliberalismo más tradicional, el neoliberalismo más progresista, el conservadurismo histórico, pero la derecha radical sería más por ahí que va, en donde pues se nutren, ¿no? De alianzas internacionales con como el Atlas Network, Vox, el Partido Español y luego más en ese sentido. Y están dispuestos a cualquier, no solo bravuconada, que es poco, sino a cualquier, hasta ilegalidad, eh, y justificación para hacerlo, que son a nivel criminal. El tema de los impuestos es uno, pero también del acoso y la presión laboral en una serie de empresas, la explotación, despojo del territorio. Es decir, no solo es la clásica élite rapaz neoliberal clásica, sino que está dispuesta a llegar a un extremo mucho más allá que eso, ¿no? Entonces se liga también a otros personajes como referentes, que sí, creo que va más por ahí con los que mencionamos, en que luego, eh, bueno, no sabemos claramente las aspiraciones políticas del personaje, pero pues se ha nombrado mucho y hay analistas, comentaristas que analizan cómo en México esta tradición nunca ha sido, como en Italia, por ejemplo, o en Argentina, en otros lados, mayoritaria o muy presente. Me refiero a la derecha quizás más fascistas o neo, o fascista, pero con ese componente económico todavía anclado a la finanza internacional, a la liberalización de todo, al desmantelamiento del Estado, etcétera. No ha sido, incluso en la época neoliberal, tan voz cantante, pero también dicen que frente a una crisis que pudiera llegar y a un piso, a lo mejor un segundo piso, pero todavía tambaleante o que no se construya bien, ¿no? O poco sólido financieramente o bien por el tipo de acuerdos que debe de hacer para la gobernabilidad, incluyendo personajes cuestionados, sector militar, etcétera,
podría frente a esto, en una situación de mayor crisis cíclica, sistémica, como la del 2009, como el 2020, etcétera, no aguantar la embestida de una nueva corriente así. Por otro lado, la historia de México es bastante peculiar, yo creo, respecto del cono sur, de Italia, en este caso uno de mis referentes, y entonces ahí hay escépticos, dicen, no, sí, sí existirán figuras así, pero que puedan llegar a un consenso tremendo o a ser Milei, Bukele, Bolsonaro en el futuro, es complicado. Ojalá que auspicio, espero que así sea y que no pase a mayor cosa, pero sí, seguramente él interpreta, en mi opinión, ese tema. Todavía hay últimos Yo no sé minutos. si entendí bien el tema del poder de los grupos mediáticos, pero por el contrario, yo pienso que han sido definitorios en la realidad política mexicana, ¿no? O sea, en este sentido, podría ser una reedición barata de la idea del soldado del PRI de Azcárraga, ¿no? Pero realmente Televisa hizo escuela de periodistas, de cómo cubrir noticias, digo, tan es así que sigue vigente, ¿no? No solo ahora a través de Televisa, sino el conglomerado, por ejemplo, de Radio Fórmula. Entonces, yo pienso que Salinas eventualmente podría coquetear con ser una figura estilo Claudio X González, ¿no? Como definitoria en la política, pero obviamente con una visión más protagonista y fanática. O sea, él abiertamente como que ha dado un ideario bastante similar, por cierto, a Milei. Tiene, por ejemplo, a Sergio Sarmiento, como su intelectual orgánico, de algún modo, con una visión absolutamente neoliberal. Entonces, creo que eso es súper interesante ver en México cómo se están moviendo estos grupos mediáticos, que bueno, no es exclusivo de México. Por ejemplo, el Espectador en Colombia tomó también un discurso furiosamente antipetro, el Clarín. Yo creo que el Clarín fue muy importante para que Milei ganara, ¿no? Entonces, cómo estos grandes empresarios de los medios juegan sus canicas, y generalmente lo hacen en contra de propuestas progresistas, ¿no? Y para eso tienen a su ejército de comentócratas, de abogados, de personajes en distintos ámbitos, ¿no? Mm, Un comentario, sí. Sí, no consideré, por ejemplo, en mi parte ahora que respondí un poquito a la provocación de Nacho, a la pregunta, ¿no? Provocación positiva. También creo que van diferenciándose en corrientes en donde Salinas Pliego es hasta más misógino y más radical incluso que Claudio X, que finalmente es un junior hijo de quien creó, bueno, creó no, pero quien acrecentó su fortuna, ¿no? De su papá. Y acá, en cambio, podemos ver hasta corrientes distintas justo del neoliberalismo más clásico, pero que finalmente pueden tener su convergencia con tal de ganar y sí actuar con los medios, todavía no solo los tradicionales, sino que crean nuevos como Latin.as, Latinus y otros que ni son medios prácticamente, son como una especie de caja de resonancia de lo que quieren, disfrazada de investigación y con algún personaje famoso ahí, además de canales tradicionales, ¿no? Que todavía existen, ¿no? La TV Azteca, que de hecho TV Azteca fue una ocupación prácticamente parapolicíaca de una frecuencia y de un canal, que ese es el estilo eh, que va radicalizándose, ¿no? Del Salinas Pliego, pero... Si les parece, si no hay alguna cosa, les escuchamos, ¿eh? No hay limitante acá, nomás saber si todavía hay intervenciones, Había comentarios, una y manita. Hay que recordar ya que, bueno, yo. es muy conocido que Latinus se financia por Beltrones y Madrazo, e incluso Silvano Aureoles, como gobernador de Michoacán, desvió recursos de salud para financiamiento a Latinus, ¿no? Entonces, toda esta articulación siempre ha ocurrido, ¿no? Es muy difícil en México encontrar un periodismo verdaderamente independiente, o sea, siempre lo vinculas a algún grupo de poder, incluso de distintas regiones, ¿no? Nacho dice que tengo que retirarme, gracias. Si quieren escribir su nombre, todavía no lo han hecho ahí para constancia de participación, se puede hacer ahora.
Y bueno, Vázquez Raña, también, otro clásico, soldado del PRI. agradezco entonces, Otón, tu moderación. Bueno, moderación en el sentido del debate aquí. Voy a cerrar la grabación. Gracias, Larisa, también la exposición. Y a todos, todas,